Como estamos en cuarentena, nos toca reemplazar las clases por alguna forma particular de interacción remota. Y mientras establecemos algún mecanismo más interactivo, por lo pronto voy a estar grabándoles las clases y compartiendo los videos con ustedes y ustedes me van a estar respondiendo y haciéndome preguntas a través de correo o veremos alguna forma particular de interactuar. Sin embargo, ya pronto tendremos la plataforma Zoom y en esta podemos hacer la interacción mucho más inmediata. Hemos terminado nuestro capítulo de introducción. En la introducción vimos muchas cosas interesantes. Vimos cómo es este mecanismo de conocimiento humano desde la ingeniería para resolver los problemas de la humanidad y cómo los problemas de la humanidad de hoy ya no se pueden resolver desde el reduccionismo mecanicista con que hemos construido la ciencia y con ella la ingeniería, sino que necesitamos otras formas de entender el mundo teniendo en cuenta todas las interacciones que se presentan entre los componentes que lo forman, ¿cierto? El mundo es una red de muchos agentes que interactúan de muchas maneras y los problemas que la humanidad tiene hoy, que son los que los ingenieros estamos llamados a resolver hoy, son complejos, tienen esas características que vimos. El reduccionismo mecanicista no nos sirve. Hay interacciones no lineales entre los agentes que tienen sus propios intereses, que son heterogéneos, que tienen diferentes formas de incertidumbre, que no son simplemente distribuciones gaussianas donde todo está alrededor de la media, sino que hay eventos improbables que cuando sucedan pueden ser definitivos en el destino de todo lo que pueda ocurrir, el caos, ¿cierto? Y todo eso nos condujo a que debemos empezar nuestro estudio por los fractales. Pues en este curso empezamos el tema de los fractales. Vamos a empezar desde los fractales determinísticos, ¿cierto? Es una forma bien bonita de introducirnos a los fractales y ver una gran cantidad de los fenómenos que ellos puedan representar y de las características que nos pueden ir revelando de muchos asuntos interesantes sobre los sistemas complejos desde su forma más elemental y más simple, que es la computación determinística. Vamos a hacer algoritmos computacionales simples, elementales, que nos van a generar formas muy interesantes de la geometría del mundo. Porque este es el punto interesante, cuando uno ve la geometría del mundo. Este es un dibujo que hizo mi hijo cuando tenía como 6 años. Y es interesante. Para el sol hizo un círculo. Para las nubes hizo una secuencia de semicírculos. Todo eso lo sacó de las herramientas de dibujo, de alguna herramienta particular, no me acuerdo cuál. Y las montañas las hizo como líneas rectas. Y los árboles como triángulos. Y aquí una especie de lago. Esta es tal vez una isla en un lago, ¿cierto? Es una representación muy esquemática, muy básica, muy elemental, pero es fácil ver que se trata de un paisaje montañoso, donde la mayor parte de la fotografía es sobre un cielo lleno de nubes, tal vez bastante azul, porque, bueno, aquí está. No es exactamente un dibujo que se haya inventado, lo calcó. Pero, pero fíjense de dónde la calcó y cómo lo representó. Las montañas las representó como líneas rectas. Si nosotros vemos allá, el detalle de la montaña no es una línea recta. Las nubes las representó como semicírculos, pero aquí es claro ver que las nubes son cualquier cosa menos semicírculos. El sol lo dibujó como un círculo y unas líneas rectas, que así no dibujamos el sol. Y sobre todo los árboles. Los árboles aquí los trazó como líneas rectas. Tal vez la forma del laguito, aunque también la orilla del lago puede ser muy distinta, o la isla dentro del lago. La primera imagen es una simplificación muy burda basada en figuras geométricas como las hemos estudiado, euclidianas, semicírculos, rectas, triángulos, ¿cierto? Esa es una forma de geometría muy bonita que hemos venido estudiando desde hace 2500 años o más, que es la geometría euclidiana. Y con ella tratamos de hacer representaciones de la realidad compleja. Pero la geometría en realidad definitivamente es diferente, es muy diferente. Veamos, por ejemplo, nada más las nubes. ¿Será que semicírculos son una buena representación de las nubes? Miremos esta nube. ¿Qué podemos notar? Si yo cojo un pedacito de esta nube y lo represento y después cojo un pedazo grande de esta nube y lo separo y les pregunto qué parte es un pedazo de la otra, no vamos a poderlo distinguir. El pedacito es igualito al todo. Aquí hay una referencia en donde yo soy igual a un pedazo de mí, ¿cierto? Fíjense, cojan cualquier pedacito de la nube y agrándenla
Y fíjense si este gran pedazo de la nube no es idéntico a este pequeño pedacito de la nube. Esa es una característica que la geometría euclidiana no nos representa, pero que es muy común en la naturaleza. Una nube es una nube sobre una nube sobre una nube sobre una nube, en una jerarquía de escalas, en donde a una escala pequeña la nube es muy parecida a la misma nube en una escala más grande. Y si nos cambian las escalas y nos ponen un pedacito de nube a comparar con una gran nube y nos borran las escalas, no vamos a poder distinguir cuál es el pedazo y cuál es la nube grande. Las vamos a ver idénticas. Eso es un principio de la fractalidad, que en la nube es bastante evidente, pero podemos verlo en muchos otros aspectos. Miren estas secuencias de montañas vistas a muchas escalas. Esta fotografía es absolutamente maravillosa para explicar el fenómeno que los fractales como fenómeno geométrico quieren representar. Fíjense que aquí tenemos algo verde, pero ustedes podrían distinguir si es algo verde, ¿son hierbas o son arbustos? No tenemos ninguna referencia de escala con la que podamos asociar qué es lo que está pasando aquí. Un ser humano podría con el zapato pisar estas hierbas. O tal vez un ser humano podría hacerse sombrita aquí en uno de estos arbustos. No sabemos, no tenemos una referencia. Lo que sí sabemos es que este pedacito de montaña está muy cerquita y tiene una estructura muy bonita. Y este pedacito de montaña allá está más lejos. Y estos detallitos chiquiticos de esta montaña lejana deben ser exactamente estos pedacitos grandes a esta montaña cercana. Pero allá hay una montaña más lejana. Y estos pedacitos allá rugosos de esta montaña ya muy lejana, seguramente corresponde a muchos de estos detalles muy cercanos. O tal vez a estos detallitos cerquitas que tal vez corresponden a hierba o arbustos, no sabemos. Pero miren más lejos. Y más lejos. Y más lejos. Allá hay una cadena montañosa gigantesca. Pero los detalles de esta cadena montañosa, no sabemos de escalas, pero seguramente aquí estemos midiendo en kilómetros. Y aquí tal vez estamos midiendo en metros o en centímetros, ¿cierto? Pero de esta relación que está aquí, estas montañas cercas, a esta relación lejanas, sabemos claramente que hay miles de diferencias en el tamaño de los objetos que estamos viendo. Estos arbusticos o estas hierbas, aquí no las podemos ver, pero aquí son menores que un píxel seguramente, porque esa es una cadena montañosa gigantesca. Pero la textura de estas cadenas montañosas es la misma que la textura de estas montañas cercanas, que es la misma de estas montañas que son cerquitica, que es la misma que estas colinitas que están aquí nada más. Y la estructura se repite, y se repite, y se repite, y se repite a múltiples escalas. Cuando los objetos geométricos que estamos analizando se parecen a sí mismos a múltiples escalas, hablamos de objetos fractales. Por ejemplo, miren el árbol, ¿cierto? El árbol está basado en un tronco, pero del tronco salen ramificaciones. Ramificaciones gruesas, de ramas muy gruesas, pero esas ramas se ramifican en ramas más delgadas, que a su vez se ramifican en ramas más delgadas, que a su vez se ramifican, que a su vez se ramifican, que a su vez se ramifican, que se ramifican, que se ramifican, que se ramifican. Fíjense aquí, esta ramificación acá está a una escala 6 o 7 escalas. Antes de llegar a las ramificaciones que conducen a lo que finalmente serían las hojas, si no estuviéramos en otoño o si este árbol no fuera tan viejito. Pero es una estructura que se repite y se repite y se repite. Parece que a la naturaleza le gustara tomar estructuras particulares y repetirlas para construir sus objetos naturales. Los objetos geométricos de la naturaleza se representan por una estructura que se repite a múltiples escalas, ¿cierto? Cojamos entonces esas nubes, esas montañas y esos árboles y veamos ese aspecto en común. Son objetos geométricos, ¿cierto? Si queremos describirlos debemos usar geometría, pero no es la geometría que hemos aprendido desde kinder. No es la geometría de los cuadrados, de las rectas, de los triángulos, de las esferas, ¿cierto? Hay un matemático maravilloso que murió hace ya casi 10 años, murió en el 2010, pero que pocos años antes de morir, 2 años antes de morir, estuvo con nosotros aquí en la Universidad de Ciudad, Benoit Mandelbrot, un personaje absolutamente decisivo en lo que ha sido la evolución de la ciencia, de la matemática, de la física, de la biología, de la economía, del lenguaje.
No hay ninguna ciencia importante hoy que no referencia a Mandelbrot como ah, como un ícono fundamental de las transformaciones paradigmáticas que sufrió cada ciencia. Y estamos hablando de todas ellas: geología, morfología, estamos hablando de matemáticas puras, estamos hablando de física. Y él era matemático. Y él descubre que la geometría euclidiana no es la geometría que nos representa en la naturaleza. Esta frase la repite en muchas de sus obras, en muchos de sus textos, pero en particular nos la dijo así textual. Aquí la saqué como nos la dijo aquí en la universidad en el tercer encuentro interuniversitario de complejidad. Es un evento que se da desde el 2006. Desde el 2006 era, ha sido periódico, nunca ha dejado de darse. Lo organiza fundamentalmente en la Universidad Distrital, el grupo de investigación Complex UD, Complex UD. Pero es una cosa muy bonita porque es una romería en donde vamos visitando las universidades a ver qué están haciendo en temas de complejidad. Entonces un día vamos a la Universidad de Rosario, otro día vamos a la Universidad Nacional, otro día estamos en la Universidad Javeriana. Generalmente el centro es en la Universidad Distrital. Y es muy rico, es una cosa muy linda. Este año debe darse por ahí en agosto, tal vez. Entonces tienen que estar ahí presentes. Y él estuvo aquí con nosotros. El, el Padre, el Dios, un ser humano maravilloso, Benoit Mandelbrot. Y nos dijo: en la naturaleza, las formas suaves son extremadamente raras. De hecho, son muy excepcionales. Las montañas no son triángulos y las nubes no son esferas. Ese es el punto, esa es la geometría que importante. No podemos describir la naturaleza con un mínimo de realismo si pensamos en esferas, en triángulos, en líneas rectas y en cuadrados, ¿cierto? Hay una estructura distinta de la naturaleza y él nos describe, nos enseña cómo describir esa estructura y lo hace mediante una formulación maravillosa. Él descubre que lo que hay detrás de esta complejidad geométrica de la naturaleza es, en realidad, una profunda simplicidad. Y nos enseña cuál es la simplicidad detrás de esta complejidad. Cuando uno piensa en términos euclidianos para describir esto es complejo, esto es difícil, esto es duro. Pero cuando piensa uno en términos de Mandelbrot, tiene que buscar es la profunda simplicidad que hay detrás. Vamos a ver entonces cómo construimos esa profunda simplicidad a partir de algunos fractales. Esta es la geometría fractal a la que nos referimos, la geometría de estos objetos naturales que en principio parecen muy complejos. Y este es un ejemplo clásico de lo que nosotros entendemos como complejidad. Toda la dinámica climatológica de la humedad, la presión y la temperatura en la atmósfera que conduce a la formación de las nubes, o toda la dinámica geológica que conduce a los choques de cadenas montañosas por las placas tectónicas o los movimientos volcánicos que dan espacio a estas estructuras geológicas de las montañas, o el fenómeno biológico que implica que de una semilla se produzca una estructura como esta, como el árbol, ¿cierto? Biología, geología, climatología, son fenómenos cuyas dinámicas es lo que llamamos complejas. Por eso los objetos que generan los llamamos complejos. Pero Mandelbrot nos enseña, un momentico, esta geometría puede ser muy compleja, pero la podemos describir de formas muy simples y muy sencillas. Este es el punto al que vamos. Fíjense estos objetos, ¿cierto? Unos rayos. Y la forma de cómo se estructura el rayo se parece mucho a la del árbol y al de los deltas de los ríos y al de los, que está el rayo, el delta de un río. Esta es la lámpara de Lindbergh, bueno, algo así, en donde se producen, se ponen voltajes gigantescos sobre la estructura de un cristal. Este es un cristal de cuarzo en particular. Y claro, la estructura de los detalles de cristal de cuarzo se nos revela porque los altísimos voltajes generan corrientes infinitesimales que nos revelan la estructura del cristal de cuarzo. Y fíjense que es exactamente la del rayo, que es exactamente la del delta de un río, que es exactamente el patrón que forma la lava que cae de un volcán. Esta es la lava que cae de un volcán en Hawái, ¿cierto? Estas 1, 2, 3 y 4 estructuras son prácticamente idénticas, pero son 4 objetos completamente distintos. Unos rayos que atraviesan el aire
que es distinto a unos rayos que atraviesan una estructura cristalina de cuarzo, pero que también es muy parecido en términos geométricos, a pesar de la dinámica tan distinta que los genera, de cómo se forma el delta de un río o cómo se riega la lava por la falda de una montaña. Y aquí tenemos otros dos objetos que son distintísimos. Una lechuga. Y fíjense que la estructura de la hojita de la lechuga se parece mucho a la estructura de la lechuga misma a muchas escalas. Y este es el que vamos a detenernos un momentico. Es un brócoli. Sí, claro, es que la complejidad de la naturaleza está a nuestro lado. En las lechugas, en los brócolis, en los volcanes y en los rayos. ¿Qué tiene de interesante este brócoli? Se llama un brócoli Romanov. Cualquier brócoli serviría, pero este es un poquito más visual, es el brócoli Romanov. Se supone que es muy exquisito, a mí no me gusta el brócoli, pero sí me encanta verlo. Este brócoli es una maravilla a la vista. Supongo que para quienes ya cumplimos cierta edad también vale la pena comerlo porque es bueno para los problemas de próstata y ese tipo de cosas. Pero yo prefiero verlo a comerlo. Miren, miren esa geometría. Traten de describir esa geometría. ¿Qué tipo de palabras usarían para describir la estructura geométrica de este brócoli? De pronto podemos pensar en conos, ¿cierto? Hay un gran conjunto de conos. Él mismo es un gran cono, pero está compuesto de muchos conos medianos, cada uno de los cuales está compuesto de muchos conos chiquiticos. Y si miramos, cada cono chiquitico está compuesto de conos aún más pequeños. Eso es la estructura de cono sobre cono sobre cono sobre cono, pero no en cualquier forma. El cono se le nota la manera en que ha venido creciendo, ¿cierto? Seguramente cuando el brócoli era chiquitico entre estas hojas había una cosita, una puntita como esta, y después tal vez era como una de estas, y después es como muchas de estas. Pero si nosotros vemos, hay una dinámica en la creación de este brócoli. Lo bonito de la descripción geométrica de este brócoli es que tal vez no la podamos describir solamente desde la fotografía. Tal vez debamos tener en cuenta la historia, cómo se construyó este brócoli. Porque aquí hay un procedimiento. Fíjense que estamos como cogiendo el cono y mientras lo construimos, estamos como retorciéndolo. Y lo hacemos a múltiples escalas. Fíjense que esto es lo que hay aquí, un cono retorcido. Pero cada uno de estos conitos es... ¿qué pasó ahí? Pero cada uno de estos conitos es a su vez un cono retorcido. Este es un conito retorcido. Y todo este es un conito retorcido. Pero cada uno de estos que son los retorcimientos del cono grande es a su vez un conito retorcido. Si nosotros fuéramos a describirlo, tal vez preferiríamos escribir en términos de plastilina. Cojan la plastilina, formen un cono y empiecen a darle vueltas. Y después de que le estemos dando vueltas al cono, cojamos cada pedacito de la plastilina y hagámosle vuelticas. Y después cojamos sobre cada pedacito y hagámosle ya con el dedito vuelticas. Y después tal vez cojamos con unas pincitas y hagámosle vuelticas a cada pedacito, ese pedacito, ese pedacito. Pero es el mismo procedimiento de coger el conito y con la mano irle dando vueltas mientras lo vamos formando hacia la puntica. Ese procedimiento parece que se repitió y se repitió y se repitió, como la estructura de la montaña, como la estructura del árbol, como la estructura de la nube. Hay un procedimiento, no es una forma geométrica que se repite, es un procedimiento de construcción que se repite. Tal vez la descripción del objeto mismo deberíamos tratar de hacerla a partir de un proceso de construcción, no de una descripción de una fotografía, sino de la descripción de una película. ¿Cómo es que construimos un brócoli? Fijémonos aquí, tal vez queda más claro cómo cada uno de los pedacitos de este brócoli es coger un pedacito y darle vueltas, ¿sí? Mientras va creciendo, lo vamos estirando. Mientras lo vamos dando vueltas, le vamos dando su forma puntuda, ¿cierto? Aquí es muy fácil observar que cualquier cosa que haya hecho este brócoli, tal vez un programa de computador que es capaz de leer el DNA de la semilla del brócoli, ¿cierto? Y que tal vez se llama vida sobre la tierra, sabe cómo construirlo. Y es un algoritmo probablemente muy simple. Piensen en términos de plastilina para un niño. Y miren que cada uno de los conitos que hay ahí tiene la misma estructura. Y está compuesto por conos que fueron hechos con la misma estructura. Y vamos a repetir un algoritmo una y otra vez sobre los componentes que vamos creando con el mismo algoritmo sobre el mismo objeto. Bueno, pensemos cómo construir entonces estos objetos tan chéveres. La idea es, entonces, como hemos dicho, que la nueva geometría para describir estos conceptos no parte de formas preconstruidas con las cuales tomamos la fotografía del objeto,
¿cierto? Líneas rectas, círculos, triángulos, sino que más bien tenemos en cuenta es un conjunto de procedimientos, de algoritmos, de programas de computador, si quieres, con los cuales vamos a coger un objeto básico y lo vamos a rotar, lo vamos a desplazar, lo vamos a rescalizar en sus diferentes dimensiones, lo vamos a distorsionar. Esa forma original, por ejemplo, el cono con el que trabajábamos para el brócoli. Ese es el fundamento de esta nueva geometría, que no se trata ya de describir el objeto en sí mismo, sino que el objeto lo podemos describir a partir de la historia como fue construido en términos de procedimientos que hacemos sobre una forma básica. Por ejemplo, fíjense este helecho. En este helecho tenemos claramente una estructura que es un eje del cual salen alternadamente a izquierda y a derecha otros ejes. Pero si vemos cada uno de esos ejes, por ejemplo este que está aquí en un zoom, está construido por un eje del cual salen alternativamente a izquierda y a derecha, alternadamente a izquierda y a derecha otros ejes. Y si vemos cada uno de estos chiquiticos que está aquí, vemos que forman un eje del cual salen alternadamente a izquierda y derecha otros ejes más pequeños. Es la misma estructura que se repite una y otra vez a diferentes escalas y que corresponde a la historia misma con la que se construyó el helecho. Si ustedes se fijan, cuando el helecho nació, de la tierra salía una ramita como estas, en donde cada era un eje y cada uno de los otros ejes formaba simplemente una hojita chiquitica. Pero a medida que creció, cada una de esas hojitas se fue ramificando en la misma estructura. Y a medida que fueron creciendo, otra vez cada una de esas hojitas fueron ramificándose con la misma estructura, hasta que al final tendríamos un helecho así grandote como este, ¿cierto? Es la historia del proceso, más que la fotografía del resultado final, que sería como lo describiríamos desde una geometría euclidiana. Entonces, fíjense otra vez, estructuras que se repiten a diferentes escalas a medida que el objeto va creciendo. Si esa es la geometría, veamos qué tipo de transformaciones vamos haciendo a cada una de esas escalas para ir construyendo, cómo vamos rotando nuestra plastilina o sacándole ramitas a nuestra rama principal. Para eso, por supuesto, vamos a usar matemáticas, ¿cómo no? Y en este caso, las matemáticas son las transformaciones afines. Con las transformaciones afines podemos hacer muchas de las cosas que estamos diciendo. La transformación afín no es más que una transformación lineal asociada con un desplazamiento. El desplazamiento, por supuesto, le quita la linealidad a la transformación. Por eso, cuando tenemos estos elementos adicionales, este vector EF, ya no es una transformación lineal. Recuerden que una transformación lineal coge la transformación de la combinación lineal de dos vectores, alfa X más beta Y, y la transformación de esa combinación lineal es la correspondiente combinación lineal de las transformaciones, alfa por la transformación de X más beta por la transformación de Y. Eso exige que el origen se deba transformar en el origen. Solamente escoge como coeficiente de la combinación 0, 0. Y la escala transformada de 0 debe ser 0. Tú no puedes separarte del origen, no puedes llevar el origen a otro lado si quieres que tu transformación sea lineal. Y eso es lo que hace una matriz por un vector, una transformación lineal. Pero aquí estás desplazándolo. Esa ya no es una transformación lineal. Afortunadamente, la linealidad no nos conduce a la complejidad. Aquí ya hay una no linealidad. Y esa no linealidad puede empezar a hacer cosas muy interesantes. Entonces, esta es la transformación afín, ¿cierto? La transformación lineal, la parte lineal, la matriz por el vector, se encarga de rotaciones, cambios de escala en diferentes ejes, distorsiones, ¿cierto? Transformamos un eje respecto a otro. Y el desplazamiento, en donde podemos convertir el origen, transformarlo en otro punto del origen. Por ejemplo, fijémonos esta transformación. Una transformación bien sencilla. Es la matriz de identidad y un desplazamiento. La transformación de identidad no hace nada, deja el vector idéntico. Si dx y dy, si dx y dy fueran 0, esta transformación hace que xn más 1 sea igual a xn y ydn más 1 sea igual a ydn. Estamos hablando en R2, en el plano. ¿Sí? Eso es. Cojo, por ejemplo, si a cada uno de los puntos de este rectángulo le aplico esta transformación, voy a obtener los puntos de este rectángulo. Desplazado mi rectángulo. Eso es un desplazamiento, una traslación. Es un tipo de transformación que podemos hacer con transformaciones afines, la matriz de identidad y un desplazamiento. Pero
Además del desplazamiento, veamos qué podemos hacer con la matriz misma. Por ejemplo, con la matriz podemos reescalizar, cambiar el tamaño. Por ejemplo, podemos coger el eje X y comprimirlo o estirarlo por una cantidad A. Si A es mayor a 1, lo estamos estirando. Si A es menor a 1, lo estamos encogiendo. Y podemos hacer lo mismo con el eje Y, estirarlo o encogerlo por una cantidad B. Entonces, sencillamente, xn más 1 es AXN y su n más 1 es BYN. Entonces, los estiramos o los encogemos y los desplazamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Es interesante, si A por B es igual a 1, mantenemos el área, preservamos el área de los objetos que estamos transformando. Si A es chiquito y B es grande, entonces estamos estirando en un lado y encogiendo en el otro. O al revés, si B es chiquito y A es grande, encogemos en la altura y ensanchamos en el ancho y mantenemos el área. Si no, estamos también cambiando el área. Por otro lado, fíjense que aquí estamos con la misma transformación, pero a medida que Y crece, también aumentamos X. A medida que Y crece, también aumentamos X. Entonces estamos deformando en un eje, en una forma paralela a X. Cogemos la parte de abajo y la parte de arriba y la deformamos, ¿cierto? Eso hace el V. Hace esta en la diagonal y eso hace el V que combina Y con X. O podemos combinar X con Y si lo ponemos el V de manera que Y, N más 1 sea C veces Y sub N, ¿correcto? Más B veces XN. Entonces, si XN va creciendo, YN va creciendo. Y entonces la deformación aquí es ahora así. Ya no así como ahorita, sino así. ¿Cierto? Y podemos hacer las dos transformaciones simultáneamente. Eso se llama rotación. Por ejemplo, si la relación que hacemos entre los A, B, C y D son el coseno de una ángulo teta, el seno de un ángulo teta, el menos seno de un ángulo teta y el más coseno de un ángulo teta, estamos haciendo exactamente una rotación. Estamos rotando teta grados respecto al origen. Y ahora si hacemos un desplazamiento, estamos haciendo la rotación y el desplazamiento. Esas son cosas que podemos hacer con transformaciones afines. Fundamentalmente son esas. Cualquier otra serían variaciones de esas 5, esas 4, esas 5. Bueno, ¿listo? Entonces veamos un ejemplo bien bonito. Por ejemplo aquí, xn más 1 es igual a 0,9x, yn más 1 es igual a 0,9y. Eso hace un achica, ¿cierto? En los dos ejes. El origen se transformaría en origen y se achicaría. Pero ahora, este menos 0,1 hace que a medida que Y crezca, X decrezca. A medida que Y crezca, X decrezca. Estamos volteándolo así. Estamos deformándolo de esta manera. Pero por otro lado tengo aquí un más 0,1. De manera que a medida que X crece, Y también crece. A medida que X crece, Y también crece. Ahora estamos deformándolo así. Entonces estamos deformando un poquito así, un poquito así. Todo eso respecto al origen. Pero si ahora lo corremos 0,1 en el eje X, entonces estamos desplazándolo así y corriéndolo. ¿Qué va a quedar? Pues esto. Lo retorcimos así y lo desplazamos. Chévere. Eso es una iteración. Entonces, de x1 a x2. ¿Qué pasa de x2 a x3 y de x3 a x4? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Si repetimos esta iteración sobre el nuevo objeto una y otra vez. Pues esta fue la primera iteración. Esta es la segunda iteración, esta es la tercera, la cuarta, la quinta. Y podemos repetir y repetir y repetir. Interesante, ¿cierto? Es una operación bien simple, bien sencilla, es absolutamente elemental. Pero el hecho de que la estamos repitiendo sobre sí misma, fíjense que nos permite hacer un objeto, de pronto es muy temprano para decirle complejo, pero sí es un objeto muy interesante. Fíjense la forma curva que se obtiene de cada una de las esquinas y cómo convergen a este punto de la mitad, el origen. El origen no, 0,5, 0,5, es la mitad del rectángulo original, del cuadrado original. Es chévere. Y por supuesto, el programa es supremamente elemental. El programa es muy sencillo. Y es el que tenemos acá. XY es un vector, bueno, es un arreglo con los puntos del cuadro original. 0, 0, que es el origen. 1, 0,
que es este de acá, a 1, 1, que es este de acá, 0, 1, que es este de acá, y vuelvo a poner 0, 0 para trazar esta línea. Entonces son 5 puntos donde esto está repetido, al comienzo y al final. Entonces eso me forma el cuadro. Cuando voy del punto 0, 0 al punto 1, 0, trazo la primera línea horizontal, del 1, 0 al 1, 1 trazo la primera línea vertical, del 1 al 0, 1 trazo la línea horizontal de arriba, y del 0, 1 al 0, 0 trazo la línea vertical de la izquierda. Entonces, con esos 5 puntos trazo mi cuadrado. La matriz A, que es la transformación 0,9 menos 0,1, 0,1, 0,9. Es la transformación que estamos hablando acá, la parte lineal de la transformación. Y tengo el vector B, con el que voy a desplazar los 0,1 en el eje X. Como tengo 5 puntos, entonces XY es una matriz de 2 por 5. Y A es una matriz de 2 por 2. A por XY va a ser una matriz de 2 por 5. Por eso debo sumarle un vector de 2 por 5, que es este vector. El vector 0,100, lo repito 5 veces para sumárselo a los 5 puntos con los cuales voy a trazar las rectas. Entonces, ahí está. Voy a hacer 100 iteraciones. 100 iteraciones achicando de punto 9 en punto 9 es punto 9 a la 100. Ese es un número muy chiquitico. Eso es mucho menor que un píxel. O sea, aquí voy a reducir todo a un píxel. Y un píxel ya es mucho menos de lo que mi pantalla pueda mostrar. Entonces, esto es un número infinito de iteraciones, ¿cierto? Eso es lo que los ingenieros llamamos infinito. Entonces, voy a trazar mis 4 líneas, XY, los X y XY, los Y. Y voy a hacer la transformación. Y voy a repetir, y transformo y repito, y transformo y repito, y transformo y repito. Y eso, por supuesto, produce esta figura. Este programa es un programa sencillo. Y estamos describiendo un objeto al que, si me permiten, le vamos a llamar complejo. Tal vez es suficientemente bonito y elaborado y sorprende y tiene esas curvas bonitas que convergen a ese punto. Bueno, ya hay cierto nivel de complejidad, pero el programa es muy sencillo. ¿Se acuerdan del Instituto Santa Fe? La complejidad consiste en encontrar la profunda simplicidad que subyace a nuestro mundo complejo. Este es el objetivo, pues he aquí una descripción supremamente sencilla de un objeto complejo. No es el epítome de la complejidad, pero tiene sus cosas interesantes. A estos sistemas se le llaman sistemas de funciones iteradas. Si ves que hay una función, que es la transformación, xn más 1, y sub n más 1 es un vector que es función del vector xn y n, ¿cierto? Esta es una función. Y esa función la estamos iterando. El producto de la función le aplicamos la función y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, hasta el infinito. En nuestro caso, ya más de 100 iteraciones es el infinito. Ya el punto al que llegamos tiene el tamaño de un píxel o menos. Eso es, bien. Entonces, si uno estudia sistemas de funciones iteradas, va a ver toda la formalidad hermosísima que hay a este respecto. Cómo se hacen en términos topológicos, en términos de transformaciones. A lo mejor ni siquiera sean transformaciones afines, pueden ser otro tipo de transformaciones no lineales, pero que se iteran sobre sí mismas para producir fenómenos bien interesantes. Existen técnicas de codificación de imágenes basadas en sistemas de funciones iteradas, cuya decodificación es muy fácil porque es evaluar un algoritmo, pero cuya codificación es muy complicada porque es encontrar las funciones iteradas. Pero todo esto es una ciencia muy bonita. Sistemas de funciones iteradas, si les interesa buscar este tema, sistemas de funciones iteradas, van a encontrar cosas muy lindas. Son sistemas dinámicos. Estos son atractores del sistema dinámico. Es una cosa bien, bien bonita lo que vamos a ver ahí. Pero por lo pronto podemos imaginar otros sistemas de funciones iteradas que hagan cosas interesantes. Vamos a ver algunas transformaciones afines. Les voy a llamar interesantes. Ustedes me dirán por qué les vamos a llamar interesantes. Miren, por ejemplo, este. Bueno, vamos a... Si nos fijamos, lo que estamos haciendo para construir nuestro brócoli es un sistema de funciones iteradas. Las funciones están rotando y a medida que están rotando están adelgazando, ¿cierto? Cogen un objeto y lo rotan y lo adelgazan. Y eso lo hacen iteradamente. Lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas transformaciones afines que podemos construir con estos sistemas de funciones iteradas y vemos qué podemos hacer con ellas. Les voy a llamar interesantes. Ustedes miran qué tienen de interesantes. Por ejemplo, esta transformación. Coge xn más 1 y lo hace 0 independiente de xn y yn.
0 más por xn más 0 por yn más 0. Ya. O sea, esto coge el eje X y ¡tra! Lo aplasta. Deja solo algo en el eje Y. ¿Y qué deja en el eje Y? Todo lo que haya lo reduce en un 16%, ¿cierto? Un sexto. Lo reduce. O sea, este cuadradito se convirtió en esta línea roja. ¿Sí la ven? Todo el eje X se aplastó y el eje Y se redujo de 1 a 0.16. El cuadrado se convirtió en este rojito. Y entonces, si iteramos, se va a ver chiquito, 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 chiquito. Va a llegar al origen, al punto 0. ¿Interesante? Ahí dice que es interesante. ¿Por qué puede ser interesante? No sé. Miremos esta otra. 0.85, 0.04. Menos 0.04, 0.85. O sea, los 0.85 de la diagonal están reduciendo los tamaños en el eje X y en el eje Y a 0.85. Y el 0.04 y el menos 0.04 están haciendo el shearing, ¿cierto? El shearing en X y el shearing en Y. En este sentido y en este sentido. O sea, lo están torciendo así. Pero el desplazamiento no lo estamos haciendo para que quepa uno dentro del otro, sino que lo estamos desplazando para que quede arribita. Entonces lo está pasando arriba y está formando una especie de columna vertebral, ¿cierto? Interesante. Es muy parecido al que hicimos, solo que, al que queremos mostrar, solo que el desplazamiento en el que acabamos de mostrar era para irlos poniendo uno dentro del otro. Entonces nos da esta forma bonita. Aquí lo estamos poniendo por fuera, por encima. Este es el mismo, pero bastante más brusco. La reducción en X es 0.2, la reducción en Y es de 0.22, y estamos transformando más el X y el Y con el otro eje, ¿cierto? De esta forma, así y así, ¿cierto? Y entonces, efectivamente, aquí está conduciendo a un punto de equilibrio que es acá. Eso es interesante, fíjense que este conduce a este punto, y una vez transforme este punto, ya no se va a transformar más. Ese es un punto, un punto fijo de la iteración, de esta transformación. Y aquí tengo otro punto fijo de esta otra iteración, ¿cierto? Y aquí el origen es un punto fijo de esta otra iteración. Y aquí tengo otra iteración que tiene un punto fijo, que es este. Este sí lo estoy metiendo dentro del mismo cuadrito, pero pues estoy achicando mucho más rápido y lo estoy torciendo de formas rarísimas. Y les estoy llamando 4 transformaciones afines interesantes. ¿Ustedes imaginan qué pueden tener de interesantes? De pronto la segunda es interesante, ¿cierto? Es una columna vertebral. Pero las otras 3, ¿qué tienen de interesantes? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un punto y vamos a aplicarle estas transformaciones. Esta que es tan bonita, se la vamos a aplicar con una alta probabilidad. Estas dos que están interesantes, se van a aplicar con una probabilidad chiquitica. Y esta que es brutal, monstruosa, aplasta, se la vamos a aplicar con muy poquita probabilidad. Es esto. Empiezo con un punto, la mitad de mi cuadradito, y con probabilidad 0.85 pongo la transformación bonita. Con probabilidad 0.07 pongo las otras dos transformaciones bonitas. Y con probabilidad 0.01 pongo la transformación brutal que aplasta todo. ¿Listo? ¿Qué va a pasar cuando haga esto? Este es el programita. En este caso, ya cada punto es solamente un vector bidimensional. Entonces, mi transformación es una matriz 2×2 y un vector 2×1, que es el desplazamiento. ¿Cierto? Chévere. Ahí están entonces mis 4 transformaciones. Y parto del punto origen 0,505. Y entonces escojo al azar cada una de ellas. Con probabilidad 0.01 escojo la primera. Con probabilidad 0.85, que es 86 menos 0.1, escojo la segunda. Y con probabilidad 0.07 escojo la tercera o la cuarta. ¿Cierto? Esa es una forma muy simple de encontrar números aleatorios basados en distribuciones pragmáticas. ¿Cierto? Distribuciones experimentales. Chévere. Entonces, ahora hago la transformación del siguiente punto. Y repito, y repito, y repito. Y obtengo 120.000 puntos. Y cuando termino, grafico mis 120.000 puntos. Es una nube de puntos. Es una nube de puntos. ¿Ya imaginan qué va a salir? Unas transformacioncitas todas raras escogidas al azar. Debería ser un objeto aleatorio, ¿cierto? No pareciera que debería ser un objeto determinístico. Porque estamos haciendo al azar transformaciones que son extrañas. Pues bien, observen lo que sale.
Me gustaría tenerlos en la clase presencial para verles sus expresiones. Hay una expresión de asombro. ¡Wow! ¡Wow! Es interesante, es sorprendente, ¿cierto? Hemos acabado de describir un helecho. Y el helecho, vimos, es una estructura que se repite, un eje del cual salen ejes a izquierda y derecha alternadamente. Y sobre cada uno de ellos estamos sacando ejes a izquierda y derecha alternadamente. Y sobre cada uno de ellos estamos sacando ejes a izquierda y derecha alternadamente. Y el conjunto es esto que estamos viendo acá. Evoca inmediatamente el helecho. Por supuesto no es el helecho. No es un helecho. Esto se va al infinito de una forma muy, muy regular. Un helecho jamás haría eso. Y cada una de las punticas está haciendo exactamente lo mismo. Y cada una de estas punticas está haciendo exactamente lo mismo. ¿Cierto? O sea, es un modelo geométrico de un objeto real. Cualquier modelo es una simplificación. Cualquier modelo matemático es una simplificación. Yo hago un modelo matemático para que me quepa en la cabeza. Este helecho yo lo puedo entender a partir de ese algoritmo. El helecho natural no sé exactamente cómo toma sus formas, sobre procesos que son de construcción de proteínas a partir de procesos de fotosíntesis. Es una cosa maravillosa, pero aquí tengo una simplificación matemática que no corresponde, por supuesto, a una relación uno a uno con la realidad, pero es una aproximación matemática, una simplificación que me acerca mucho más de lo que me podría acercar desde la geometría euclidiana. Lo interesante es que con estos mecanismos de sistemas de funciones iteradas de simples transformaciones afines, que seleccionamos sobre un punto con alguna probabilidad y no nos dan objetos aleatorios, usamos probabilidades, pero los objetos que nos dan son determinísticos. Vamos a verlo muy bien cuando veamos el juego del caos. Eso será por ahí en unas 3 semanas, tal vez un poquito más. Vemos que obtenemos objetos muy cercanos a objetos de la realidad, nos evocan objetos de la realidad. Pero este hecho es el hecho de Barnsley. Barnsley es un matemático muy famoso que fue el que creó este hecho, pero a partir de él inspira muchos objetos en donde con algoritmos sencillos, con transformaciones afines, 4 o 5 transformaciones afines chiquitas, que escogimos con probabilidades adecuadas, bien diseñadas para obtener las estructuras que queramos que nos evoquen una realidad concreta. En este caso, botánica. Un helecho, un árbol. Fíjense este árbol tan bonito. Son 5 transformaciones. Todas ellas se ven como bastante simétricas por los números que obtenemos. Cada una se escogemos con la misma probabilidad, 0.2. Y es lo mismo. Escogemos el punto inicial, 0.5 0.5. Hacemos 120.000 puntos, donde cada uno de los siguientes, el siguiente punto de una transformación al azar, una de esas transformaciones al azar del punto anterior. Y agrupamos los 120.000 puntos y los graficamos. Y obtenemos esto. Aquí no solamente tenemos la estructura del árbol en sus ramificaciones, también tenemos la textura de la corteza del árbol. Es fascinante. Y son 5 transformaciones afines elementales, simplísimas, en el plano R2. Es fascinante, pero fíjense esa belleza de la estructura, de la textura de la corteza del árbol, ¿cierto? Aquí tenemos uno muy lindo. Si estos palitos los llevamos verdes y si en la mitad ponemos punticos anaranjados y si los de alrededor los ponemos blanquitos, eso es una de esas hierbitas que usan las abuelitas para curarnos del estómago. ¿Qué es eso? Hierbabuena, no, eso tiene un nombre muy, muy bonito. Bueno, o podemos hacer otras cosas, miren. 4 transformacioncitas que escogemos al azar. Estas son solamente 3 que escogemos al azar. Estas son 4 con probabilidad 0.25, 0.25, 0.25. Esta cada una tiene probabilidad de 1/3. Es bien interesante. Podemos hacer cosas muy cercanas a la realidad. Nos evocan, son modelos matemáticos de realidades complejas, supremamente simples, pero que están pensados es en el proceso de construcción. Lo que nos están describiendo es el proceso de construcción del objeto. Y finalmente, el resultado del proceso iterado es el objeto que queremos escribir. Pero ¿cómo lo escribimos? A partir de construirlo algorítmicamente. Rótelo, voltéelo, desplácelo, achíquelo, agrándelo. Estamos construyendo el objeto. Esa es la geometría de la que estamos hablando. Es una nueva geometría en la que estamos construyendo los objetos que queremos. ¿Cierto? Esto nos sugiere que podemos ya ir a proponer una tarea número 3. Como ya hemos visto las transformaciones mediante sistemas de funciones iteradas, que son transformaciones afines,
hemos visto cómo podemos rotar y desplazar. Pues bien, hicimos un primer programita que hace una figurita que tal vez se parece a las rotaciones que tienen que ver con el brócoli. Entonces vamos a jugar durante una hora con ese programita y queremos hacer el brócoli más realista posible. Primero, la tarea debe hacerse en una hora, no más. Por favor, sean cuidadosos con esto. Ustedes son estudiantes doctorales y tienen que aprovechar muy bien su tiempo. En este tipo de cosas uno a veces se entretiene y entonces pasa la hora, pasan las 3 horas, pasa la noche entera, al otro día no desayunamos, seguimos barbados hasta el mediodía y cuando vuelve a anochecer de pronto nos damos cuenta que llevamos 36 horas sin dormir y sin comer. No vayan a hacer eso, no les conviene, pero esto es muy fácil que los entretenga y se pongan esas. Entonces, por favor, pongan su alarma a una hora y después de que transcurra la hora, entreguen lo que han hecho. Si les quedó bonito, chévere. Si no les quedó bonito, pues no importa. Pero hagan el brócoli más realista que pueden hacer, utilizando nuestras transformaciones afines y lúzcanse. Eso va a ser muy rico. Si pueden, si tienen algún tiempito, echen una miradita al tema de los sistemas de funciones iteradas. Seguramente pueden encontrar ahí otro tipo de intereses, a cómo puedes mapear unos puntos a otros para buscar la transformación que quieres. Es pura álgebra lineal, uno hace esto desde la álgebra lineal de coges 5 puntos del objeto original, 5 puntos del objeto destino y haces los equivalentes y ahí te salen 5 puntos, perdón, y de ahí te salen entonces un sistema de ecuaciones lineales de donde puedes sacar los cocientes de la matriz y el vectores de desplazamiento. Uh, Hay muchas formas, o simplemente jueguen, diviértanse. ¿Qué pasa si lo subo? ¿Qué pasa si lo bajo? Pongan una tercera dimensión. ¿Qué tal si en vez de cuadro ponen un octágono, por ejemplo? Entonces, a medida que van dándole la vueltica, lo van subiendo en una tercera dimensión. Invéntense cualquier cosa y diviértanse. Tienen una hora para divertirse. Una vez se hayan divertido mucho, entreguen lo que tengan. Si les parece que pueden hacerlo mucho mejor, después lo harán mucho mejor. Por lo pronto, entreguen lo que ya han podido hacer en una hora. ¿Listos? Bien, eso es todo respecto a la tercera tarea. Por otro lado, a ver qué pasó acá. No se me mueve. Por otro lado, entonces, podemos, con estas mismas transformaciones afines, fíjense esta transformación tan particular. Fíjense toda la simetría de estos números. Fíjense toda la simetría de estos números, ¿cierto? Todos son en octavos, en cuartos, en medios, en 3/4. Fíjense las probabilidades con que lo hacemos, todos son de un sexto. Tengo 6 transformaciones, cada una escogida con un sexto. Por supuesto, es de esperarse que lo que obtengamos de acá sea algo mucho más simétrico. Pues bien, efectivamente es un copo de nieve. ¿Recuerdan de las arquitecturas de los copos de nieve? Bueno, pues esto se parece mucho a la arquitectura de un copo de nieve. Y tiene un sentido, tiene muchas aplicaciones en modelos que tienen que ver con crecimientos cristalinos, ¿cierto? Los copos de nieve se forman de maneras muy lindas. Pero entonces, fíjense qué interesante, podemos hacer muchas cosas, no solo plantas, ¿cierto? Las transformaciones afines que vimos reproducían muy bien estructuras de plantas, pero estas que son mucho más simétricas reproducen pues la simetría de estructuras cristalinas. Hay un procedimiento aquí que es el asunto de la simetría en la figura, que se produce a partir del crecimiento que se da en la iteración de las funciones transformaciones afines, ¿cierto? El fractal se describe desde 2 puntos de vista, desde la simetría y el crecimiento. Y cuando pensamos en esos 2 fenómenos, simetría y crecimiento, podemos ver muchas cosas más. Vemos algunos cristalitos de nieve. Esto es muy lindo porque no hay 2 copos de nieve iguales. Todos los copos de nieve que existen y han existido en el universo, todos son distintos. A pesar de que todos se forman de la misma manera. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, aunque la molécula en total es no cargada, tienen una forma geométrica tal que los enlaces covalentes del oxígeno al hidrógeno forman
un dipolo, pero un dipolo a 60 grados. Entonces, un dipolo a 60 grados permite que las construcciones que pueda hacer con esa molécula sean generalmente hexagonales, ¿cierto? A 60 grados 6 veces me da 360. Entonces me dan hexágonos. Esa es la estructura que puedes hacer a nivel atómico. A nivel atómico. Pero entonces, ¿qué pasa? Estas moléculas de H2O están en la atmósfera y están como gas, son vapor de agua. Pero la atmósfera está llena de polvo. Y alrededor del polvo se empiezan a formar, con las bajas temperaturas, las estructuras atómicas que dependen de la forma de la partícula de polvo alrededor de la cual se construyen. Pero lo más interesante es que esa estructura a nivel atómico crece con la misma forma porque es la superposición de la superposición de la superposición de la superposición. Si tú miras con una lupa la nieve que cae en tu mano, puedes distinguir la misma estructura que estás viendo con un microscopio sobre un copo particular. Esa es la forma que se construyen los copos de nieve. Y fíjense las formas tan hermosas que se obtienen. Fíjense que estos detalles, esas estructuras en el centro, es un lujo. Es un lujo y es por crecimiento. Estas formas aquí que van desvaneciendo así como si fueran helechos de hielo cristalino, se forman así como se formó el helecho. Se van construyendo, se van construyendo. Y es algo muy hermoso de ver. Entonces, entre todos estos cristales, vamos a ver uno muy particular. Este. No me creen que es un cristal. Bueno, pues por lo menos tiene la forma hexagonal, ¿cierto? Tiene la forma hexagonal y alguna rugosidad que se parece a las estructuras cristalinas que quisiéramos formar. Pero está bien, de acuerdo. Este no es un cristal, no es un copo de nieve. Pero se llama así, el copo de nieve de Von Koch. De Von Koch. Se escribe V-O-N-K-O-C-H. Pilas como lo escriben que a veces cuando se ponen a buscar en la clase aparecen ciertas páginas de dudoso origen porque Von Koch es diferente a Von Koch, ¿cierto? Bueno, no importa. Lo cierto es que, ¿qué tiene de interesante esta figura que estamos haciendo aquí? Este copo de nieve de Von Koch, que tiene sentido llamarlo copo de nieve por la estructura simétrica y hexagonal que tienen los copos de nieve. Pero este Von Koch es un matemático alemán que propone cosas bien interesantes y es una forma de construcción de su copo de nieve muy, pero muy particular que nos va a llevar nuevamente a un algoritmo determinístico para construir fractales. Fíjense que yo puedo ajustar los copos de nieve de Von Koch a los copos de nieve reales por su formato hexagonal y simétrico. La idea, por supuesto, viene de un botánico. ¿Cómo no? Los botánicos estudian los procesos de crecimiento de las plantas y el proceso de crecimiento de planta que vimos con el helecho y con todas estas árboles y estas maticas de hierbas, que otra vez me olvidó el nombre, tienen exactamente esa forma, los sistemas que van creciendo a partir de instrucciones algorítmicas, computacionales. Estos sistemas se llaman sistemas L, por Lindenmayer. Fíjense, de hecho, este Prushinkiewicz es un alumno de Lindenmayer. Y cuando Lindenmayer murió, Prushinkiewicz escribió este libro, pero estaba tan influenciado por Lindenmayer que lo pone como coautor. Y este libro se conoce como el libro de Lindenmayer, La belleza algorítmica de las plantas. Fíjense ese título tan hermoso. La belleza algorítmica de las plantas. Después de las plantas que acabamos de ver, es apenas obvio que podamos hablar de ese tema. Una de las plantas, de la belleza de las plantas, pero que esa belleza es de tipo algorítmico. Pues bien, esta es una frase de ese libro atribuida a Lindenmayer. Y habla de la poesía, de la dulzura que es este ser humano. En muchos procesos de crecimiento de organismos vivos, especialmente de las plantas, aparecen ciertos patrones que se repiten regularmente de ciertas estructuras multicelulares que son claramente observables. En el caso de una hoja compuesta, por ejemplo, algunos de los lóbulos o las hojitas, que son partes de la hoja a una etapa avanzada, ese es un asunto, nacen chiquitos, van creciendo,
pero el lóbulo cuando fue creciendo es parte de la hoja en una etapa avanzada, tal como era cuando era bebé. Tienen la misma forma que la hoja completa tenía en una etapa anterior. Los lobulitos tienen la forma que la hoja entera tenía, tal como vimos con el helecho, ¿cierto? La forma orgánica en sí misma se encuentra, hablando matemáticamente, como una función del tiempo. Este es el punto claro, como una función del tiempo. Es algo que evoluciona, es algo que crece. Podemos llamarle a la forma de un organismo un evento en el espacio-tiempo, porque cuando tú la ves, pues es una forma en el tiempo, es una forma geométrica, pero para describirla debes construirla, debes describir el algoritmo que la construye, ¿cierto? Le llamamos a la forma un evento en espacio-tiempo y no solamente una configuración en el espacio. Tal vez ya lo hemos mencionado harto. Cuando hablamos de el brócoli, cuando hablamos del helecho, cuando hablamos de inclusive las arborescencias, las bifurcaciones de los árboles, hablamos del proceso de crecimiento de la planta, cómo se formó desde la semilla y fue creciendo para tomar con el tiempo esa estructura, que es una estructura con la que nació. Nació como un tronquito, después salieron 2 ramitas, después 4, después 8, después 16, o quién sabe cómo se fue ramificando, pero las partecitas toman la misma forma del todo y hay instrucciones en el ADN de la planta que le informan cómo construirse a sí misma, cómo hacer esas bifurcaciones apropiadas en los momentos apropiados para que las ramitas se parezcan a los troncos, ¿cierto? Y aquí viene la poesía. Miren por qué Lindenmayer es tan dulce y tan tierno. Fíjense esta poesía. La idea de la forma implícitamente contiene también la historia de dicha forma. Tú no puedes concebir la forma de la planta si no la concibes desde cómo fue construida. Y cómo fue construida es una cosa interesante porque tiene que ver con cómo está codificada su forma en los genes de la planta, ¿cierto? En la información genética de la planta. Entonces hay un proceso aquí algorítmico y el programa de computador bien puede estar codificado en los genes que están en la semilla. Y la semilla es una cosa chiquitica comparada con el árbol gigantesco, pero la estructura del árbol gigantesco, las instrucciones para construir ese árbol deben estar en la semilla, de alguna manera deben estar en la semilla. Entonces, esa es la idea fundamental de Lindenmayer. Y a partir de Lindenmayer se formalizan muchos aspectos que son los sistemas L. De hecho, es una cosa muy bonita cuando asociamos estas estructuras particulares matemáticas de descripción algorítmica para la construcción de objetos, describiéndolas desde la construcción en el tiempo, como se van presentando, con lo que es la estructura gramatical formal que se le da a todos los lenguajes naturales. Noam Chomsky es un lingüista hermoso que desde mediados de los 50 estudia las estructuras lingüísticas naturales y encuentra que en el cerebro humano desde que nacemos, estamos estructurados para construir formas lingüísticas que son reescritura de formas previas. La oración tiene un sujeto y un predicado. No olviden esto cuando escriben sus artículos. Por favor, la oración tiene un sujeto y un predicado. El núcleo del sujeto es un sustantivo. El núcleo del predicado es un verbo. Pero ahora tú puedes cambiar el sustantivo por una frase sustantiva que tenga una estructura completa de sujeto y predicado con un verbo como núcleo del sujeto y con un sustantivo como núcleo del sujeto y un verbo como núcleo de predicado. O el verbo lo puedes descomponer, reescribir como una frase verbal. Y puedes repetir y repetir y reescribir y construir una estructura gramatical. Y la estructura gramatical de todos los lenguajes naturales, de la China o de Grecia o del latín o de los lenguajes indígenas en América, tienen la misma forma, que son una forma asociada con la estructura cerebral del procesamiento y la construcción de ideas. El ser humano piensa como habla. Por eso es muy importante que ustedes, doctores, escriban bien, porque si ustedes no escriben bien, no van a dar a entender que piensan bien. El cerebro está hecho para pensar y la forma como piensa está estructurada por la forma como habla, la estructura gramatical. Y solamente una gramática correcta te da una semántica correcta.
la interpretación, el sentido de tus oraciones, de tu pensamiento, de tu lógica, de tu interpretación interna, lo describes desde el lenguaje. Pues bien, esa estructura de reescritura del lenguaje, esa forma sintáctica del lenguaje natural, fue la inspiración para la definición formal de los lenguajes de computador en los 60. Noam Chomsky, un lingüista, y que hoy es un activista político hermosísimo desde la anarquía. Seguramente todos ustedes conocen a Noam Chomsky como un activista político a sus 95 años. Es un científico absolutamente reconocido, profesor del MIT en lenguas, y es de los científicos vivos más premiados y que mayor influencia han tenido desde el lenguaje en todas las áreas de la matemática, de la ingeniería, de la física, de la química, la estructura, como se forman las cadenas proteínas, son lenguajes, de hechos de palabras que se llaman aminoácidos. Y eso es descrito por Noam Chomsky como lingüista. Y eso generó todos los lenguajes de programación de computador, porque él desarrolló todo esto al tiempo que se creaban los computadores. Pues bien, esa reescritura de los lenguajes formales, que es parte de la estructura de los lenguajes naturales, es lo que explota Lindenmayer en sus sistemas L. Una forma gramatical estricta, rigurosa, que es muy simple, la reescritura. Se trata de definir objetos complejos mediante reemplazar partes de un objeto inicial sencillo mediante reglas de reescritura, una gramática, unas reglas gramaticales. Y el ejemplo clásico, por supuesto, es el copo de nieve de Van Gogh, ¿cierto? Y el copo de nieve de Van Gogh nos lo describe Mandelbrot. Van Gogh es de 1905. Mandelbrot es el que formaliza el concepto de la fractalidad. Y los copos de nieve de Van Gogh son fractales. Los fractales vienen desde mucho antes, inclusive. Gord Cantor, a finales del siglo XIX, define el conjunto de Cantor, que por esa época eran monstruos matemáticos, eran patologías matemáticas, por ciertas propiedades que vamos a ver de los fractales que los hacen muy poderosos hoy, pero que entonces eran patologías matemáticas. Y eso es lo que dice Mandelbrot de el copo de nieve de Van Gogh. Tú empiezas con dos formas, un iniciador y un generador. Aquí el iniciador, por alguna razón, hace falta una línea horizontal acá, es un triángulo equilátero. Ese es el iniciador. Y un generador, aquí está el generador. Vas a estar reemplazando porciones del iniciador por el generador y vas a estar repitiendo eso constantemente en la gramática de reescritura, que es lo que Lindenmayer nos mostró de la botánica, que es lo que hemos visto de la geología y de la climatología y de todas estas áreas científicas que construyen fractales. Bien, el segundo, o sea, el generador, es una línea rota orientada, hecha de n lados de igual longitud r. Ese es el generador. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos tenemos 1, 2, 3 y 4 líneas rectas, ¿cierto? Todas de la misma longitud. De hecho, la misma longitud es 1/3 de la línea original, 1/3. Así, cada etapa de la construcción empieza con una línea rota y consiste en reemplazar cada línea recta, cada intervalo de línea recta, con una copia de generador. Por supuesto, el generador se ha reducido, se ha desplazado para que quepa entre los dos puntos de la línea recta original, que eso ya lo sabemos hacer desde nuestros sistemas de funciones iteradas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger un iniciador, en este caso un triángulo equilátero, vamos a traer este generador. Y vamos a ir reemplazando cada línea recta de esto después le llamaremos un axioma. Y esta es una regla de construcción de teoremas. Y a medida que vayamos aplicando las reglas de construcción de teoremas con toda la estructura gramatical, formal, rigurosa, sintáctica, prosódica, ortográfica correcta, vamos a ir obteniendo teoremas, cosas con sentido, ¿cierto? Objetos en mi estructura matemática a las que pertenecen, ¿cierto? Como podemos tener oraciones que semánticamente tienen sentido cuando escribimos nuestros artículos científicos como doctores en ingeniería. Entonces, el truco es bien simple. Aquí está nuestro generador. Vamos a coger cada una de las líneas rectas y la vamos a reemplazar. Este es nuestro cuerpo inicial. Y vamos a reemplazarlos por el generador, cada línea recta. Entonces, en la primera iteración, vamos a obtener esto, ¿cierto? Esta línea recta fue reemplazada por este generador. Y esta línea recta fue reemplazada por este generador. Y esta línea recta
fue reemplazada por este generador. Fueron 3 reemplazos. Pero la idea es que ahora podemos repetir sobre cada línea recta del nuevo teorema. Si este era un axioma, hemos generado con reglas lógicas un teorema. Y sobre este teorema podemos aplicar las mismas reglas de construcción de teoremas para encontrar un teorema más. Cada línea recta la hemos reemplazado por el generador debidamente achicado, desplazado y rotado. Y repetimos, y repetimos, y repetimos. Este es el copo de nieve de Van Gogh. Repetido 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones. Pero ¿por qué no 10? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 1.000.000? ¿Por qué no infinitas? He aquí un número infinito de iteraciones del algoritmo de Van Gogh para construir su copo de nieve. Es infinito. No tiene fin. Estamos haciendo zoom y zoom y zoom, pero en cada nuevo puntico del copo sabemos que se ha repetido un número infinito de veces a escalas más y más y más y más pequeñas, porque cada vez el generador tiene un tercio de su longitud anterior. Son 4 líneas rectas, cada una con un tercio de la longitud de la línea que está reemplazando. Y eso es lo que obtenemos. Al infinito. Eso es típico de los fractales. Nos vamos hasta el infinito. Estamos repitiendo mi iteración, mi sistema de funciones iteradas, mi sistema L de funciones iteradas hasta el infinito. Y obtenemos una estructura que se repite sobre sí misma infinitamente. Vamos a ver muchas propiedades muy interesantes de estas estructuras. Vamos a ver los planteamientos que nos causan fascinantes los fractales, las dudas que nos ponen respecto a la matemática misma, los elementos que implican que un fractal se refiere a sí mismo porque es parte de sí mismo, y cuando la matemática encuentra objetos capaces de referirse a sí mismo, se pone misteriosa. Es la teorema de la encapacidad de Gödel, son las paradojas de Russell, ¿cierto? Russell dice cosas como, esta oración es falsa. Entonces, si es falsa es verdadera, y si es verdadera es falsa. Esas son las paradojas de Russell. Y Gödel lo extiende más allá y encuentra modelos aritméticos, encuentra formas de codificar los teoremas de la aritmética y encuentra el código del teorema que dice, este teorema no es demostrable. Y ese teorema es verdad. Tan verdad es que no es demostrable, ¿cierto? Ese tipo de cosas que ocurren cuando en la matemática algún objeto de la matemática toma conciencia de sí mismo y puede decir yo. Ahí se rompe la matemática. La matemática formal, axiomática, rigurosa. Aparecen otras matemáticas novedosas, pero esa matemática de la gramática rigurosa, de la que se deducen reglas, cuando esa gramática se refiere a sí misma, empiezan a formarse este tipo de situaciones que se forman en paradojas y dudas y complejidades, que para nosotros va a ser eso, la complejidad. Entonces, por favor, no se pierdan la clase de mañana, que va a estar muy interesante. Queda otra tareita, además de la tareita que tenían para hoy, que por supuesto no la podemos recoger. No pudimos discutir la lectura. Vamos a ver, voy a tratar de implantar esto de Zoom para ver si podemos hacer algunas reuniones virtuales donde podamos discutir las lecturas que quedaron planteadas y las tareas que quedaron, las definiciones que quedaron por realizar, y el planteamiento de el cambio paradigmático metodológico que puede incluir la inclusión de la complejidad en su tesis integral. Muchas gracias.